79 días lleva la búsqueda y el pedido de justicia por Santiago Maldonado. Vamos a hacer un repasito de todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho, que es muchísimo. ¿Cómo te va, Yelén? Hola, Anair, buenas noches. Y buenas noches, por supuesto, para todos los que nos siguen, como siempre, en la pantalla de QM Noticias. Hoy es de esos días que nos preguntamos dentro de 50 años qué dirán los libros de historia. Vamos, es muy difícil tomar dimensión de lo que estamos atravesando días como hoy. Antes de empezar a repasar, porque la producción de QM Noticias ha hecho, como siempre, un trabajo impecable, y vamos a contarle a la gente desde lo cronológico, desde el día 1 a la actualidad, qué ha pasado con la causa de Santiago Maldonado. Más allá de eso, hay que hacer dos aclaraciones antes de empezar a hablar. La número uno, a los colegas y los periodistas que difunden las fotos, que a muchos nos llegaron a nuestros teléfonos celulares, de supuestamente el cuerpo que se encontró el día de ayer, llámense a la reflexión. Es un día que amerita respeto que no tuvieron tampoco muchos colegas ayer en salir a hablar en vivo y a decir en vivo, oficializando que era el cuerpo de Santiago Maldonado el que se encontró ayer en el río Chubut, cuando ni siquiera se había terminado de informar a la familia, cuando la familia todavía no estaba en el lugar del hecho. Un llamado a la reflexión no solo para lo que somos como sociedad, sino para lo que muchos colegas son como periodistas. Bueno, y también a la sociedad que consume ese tipo de grandes cadenas de televisión o de grandes cadenas de medios, de pensar un poquito, ¿no?, de dónde nos informamos. Sí, y también nuestra capacidad crítica, que está fallando indudablemente. Arranquemos con el repaso cronológico de lo que ha sido la causa que nos tiene en vela hace 78 días. 1 de agosto, arrancamos. Gendarmería desaloja el corte de ruta de la comunidad Love de Cusamén. El reclamo fue apoyado por Santiago Maldonado y se lo vio allí por última vez. Esto fue sin orden judicial, 1 de agosto. Sí, absolutamente. Este desalojo fue sin orden judicial. Fue sin orden judicial, fue en apoyo al líder mapuche, fue en ellos estaban reclamando la prisión arbitraria, porque se había detenido de forma, si se quiere, arbitraria a uno de los líderes mapuches, que después tuvimos la posibilidad de verlo en algunas entrevistas. Hablamos de Facundo Jones Guala. En ese marco se dio la manifestación en donde se tiene constatado a más de 9 personas que estaban, hay que decirlo, no estaban armados, formaban parte de esa manifestación, y ahí se vio por última vez. 9 porque eran contra muchos gendarmes 9 armados. mapuches y eran más de 30 gendarmes armados. Sí, ¿no? armados. Una desproporción de criterio de todo tipo, ¿no? De parte de la fuerza. Exactamente. Estaban armados y no tenían autorización de detener, que de hecho lo hicieron. Que se negó que estaban armados. Se pudo comprobar luego con las fotografías, porque primero se ha dicho que los gendarmes no tenían armas. Sí. Porque hay que decir muchas cosas. Hay que decir muchas cosas que se dijeron, claro, hay que volver el tiempo atrás y repasar. Que después se deshicieron, bueno. Entre ellas se negaron un montón de cosas, como por ejemplo, dichos también en una de las tantas teorías erróneas que después las vamos a repasar por parte del gobierno nacional y también por el gobierno provincial, que Santiago no estaba allí. Hace pocos días vimos una foto que estaba en el disco rígido de las computadoras de Gendarmería que mostraban a Santiago Maldonado con la ropa que el amigo de Santiago Maldonado había dicho que estaba. O sea, Santana, que fue mapuche que lo... Compañero de Santiago Maldonado también. Que lo criticaron, que los mismos periodistas que son los que confirmaron ahora el hallazgo, digamos, como que el cuerpo pertenecía a Santiago Maldonado, son los mismos que denigraron a Santana diciendo, por un lado, y son los mismos que ahora están pidiendo también que Santana declare ser responsable, porque fue el que le dio la campera. Sí, increíble, inverosímil. Bueno, en algún punto increíble, pero vamos de a poco porque es mucha la información. Hay que decir algo en relación a este día. Sí. ¿Quién estaba presente en el operativo? ¿Quién se hizo cargo? Hay que recuperar ciertos nombres. Pablo Nocetti. ¿De quién hablamos cuando decimos Pablo Nocetti? Del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. El 2 de Patricia Bullrich. Que lo sigue siendo. Que lo sigue siendo. Sí, increíblemente sí, sigue siendo el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Ese día, Patricia Bullrich dijo que Nocetti estaba de paso. Sí, sin embargo, dio una entrevista en Radio Nacional. En 2 medios radiales. Claramente. Y ahí dejó bien específicos cuáles eran sus finalidades, sus acciones en ese paso. ahí. Dijeron, los vamos a meter a todos presos. Los vamos a meter a todos presos. Cuando decimos a todos, nos referimos a la RAM. Él estaba, siempre que declaró, sobre todo en esos 2 medios radiales donde declaró,
un montón de aseveraciones que ahora pesan muchísimo en la causa, pero que en ese momento parece que lo hacía con total impunidad. Una de las cosas que dijo fue que ellos iban a detener a todos, que los iban a meter a todos presos, a todos los mapuches, que no había instancia de diálogo con ellos. Y que Santiago Maldonado, o sea, y además se deshizo, dijo y se desdijo de absolutamente todo. Hay que aclarar que cuando Patricia Bullrich, tiempo atrás, nombra a este señor Anosetti como su dos, como el jefe, digamos, en el Ministerio de Seguridad, jefe de gabinete, todos los organismos de derechos humanos le advierten los dichos que Anosetti había tenido en relación a los juicios por lesa humanidad, que había sido abogado y defensor de más de un represor involucrado en juicios de lesa humanidad. Y él defendía y hablaba de una guerra entre dos partes, digamos, tenía una postura ideológica muy cuestionable en relación a todo lo que tenga que ver en materia de derechos humanos. Por supuesto que de esto Patricia Bullrich de seguro estaba al tanto. Ese es el tipo que estuvo a cargo del operativo de la Gendarmería en ese día. Ese es el hombre de confianza de Patricia Bullrich el 1 de agosto. Seguimos. Avancemos. Es mucho. 5 de agosto. La prefectura realiza el primer rastrillaje en Río Chubut. 4 días después tardan. Un rastrillaje, uno de los 3 rastrillajes de esa zona. No se arrojan demasiadas nuevas pistas, no se abre una investigación muy contundente en ese momento. Hasta ahí ni siquiera desaparición forzosa de persona era el título de la carátula. Lo que denuncian hoy desde la comunidad mapuche, y escuchaba justamente en el día de hoy que lo decía también la vocera, es que lo que hicieron ese día fue ir a investigar el terreno. No vinieron a buscarlo a Santiago, vinieron a investigar el terreno para saber después dónde lo iban a plantar al cuerpo, ¿no? Tremendo. Bueno. Seguimos. El 8 de agosto, Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior, asegura que ni la comunidad mapuche ni la familia de Maldonado colaboran con los peritajes. Eso es algo que muchos personajes también del gobierno aseguraban en ese momento. Hay que decirlo, mucho tiempo después, porque pasaron 78 días, semanas después, tanto la familia de Santiago Maldonado como los amigos, como toda la gente que estaba involucrada en ese momento, en esa escena, en esa manifestación, lo que dijeron fue que han sido ignorados, que intentaron aportar muchas pistas a la causa. Entre ellos, la famosa mochila. Que destratados, se dio a conocer, no claro, solo ignorados, destratados y maltratados, y ninguneados en algún punto, y después utilizados bajo esta idea de que los mapuches no los dejaban acceder para la investigación o que la familia no aportaba las pruebas. Digamos, hubo muchas incongruencias que se empezaron a dar, como lo vemos acá, desde la primera semana. ¿En qué te han convertido, Milman, no? Tremendo. 10 de agosto. Vamos. Se allanan, escuadrones de gendarmería del Bolsón y de Esquel. El 11, miles de personas en todo el país reclaman primer manifestación multitudinaria. La primera marcha que QM Noticias estuvo allí, lo cubrimos en Plaza de Mayo, cuando hacía pocos días que se estaba hablando de la desaparición de un joven, que se tenían muy poca certeza de lo que estaba pasando, pero que ya preocupaba de forma nacional. 14 de agosto. Dos mapuches declaran en la Fiscalía de Trelew que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería. 14 de agosto, si nos remontamos al 14 de agosto, seguían siendo declaraciones de las cuales no tenían peso. De repente parecía que no importaba. La Gendarmería estaba absolutamente apañada por el gobierno nacional. Uno de los mapuches que declara es Santana, que es el que dice que los vio con los binoculares, que lo vio cuando se lo llevaban a Santiago porque tenía la campera celeste que él le había intercambiado a Santiago. Y también es probable que se lo llevaron a Santiago pensando que era Santana, de alguna manera. Pero bueno, esas pueden ser nuestras especulaciones. Cuando se reían, y hay un periodista que se llama Jorge Lanata, que le tomó el pelo, literalmente, a la declaración de Santana, porque decía con binoculares. Había un titular de un diario local también, explicaba o preguntaba por qué los mapuches necesitaban en campo abierto donde viven tener binoculares, como si tener binoculares primero fuese un arma. Sí. Después se reían porque los binoculares, la Gendarmería, después con los audios fue comprobado, se los quitó a Santana. ¿No? Le quitó los binoculares. Cuando le preguntan a Santana sobre los binoculares, le dicen, no, los binoculares no los tengo, los perdí. También fue motivo ahora quieren citar, esos mismos periodistas llaman a Santana para que declare como culpable o como responsable porque fue el último que lo vio. Bueno, ya es todo un papelón, pero se sabía. ¿Quién, digamos, a quién van a culpar? ¿Al gobierno, a Gendarmería o a Mapuche? Digo, estos defensores y encubridores desde el día cero de la desaparición de Santiago. Hay que decirlo que todo tiene también un correlato. Hemos escuchado muchos periodistas hablar a lo largo del tiempo, incluso antes de la desaparición de Santiago, de los mapuches
digamos, de cuál es el concepto que se le estaba intentando ya empezar a adjudicar al pueblo mapuche, relacionado a un montón de cosas que se decía por parte del gobierno nacional, de líderes mapuches, hablaban de terrorismo, hablaban de los ingleses ocupando esas tierras, hablaban de operativo, digamos, un montón de cosas en relación también a empezar a virar, si se quiere, el concepto de mapuche terrorista y posicionarlo de alguna forma en esta discusión. Eso es algo que empezó a pasar y con mucha fuerza las primeras semanas después de la desaparición de Santiago. La Nata, uno de los, y lo menciono con nombre y apellido porque es uno de los principales formadores de opinión de uno de los medios más importantes a nivel mediático y llegada que tiene nuestro país, como es Canal 13 y TN. Bueno, este importante formador de opinión justamente sostenía y sostiene con respecto a Santana, sí, de quien se burló, sí, justamente, se me fue por donde venía. Vamos, sí, la Nata ha sido, y la entrevista que tuvo con Wallace también, digamos, tuvo muchos episodios de falta de respeto. Ridiculizarlo. Sí, absolutamente. Seguimos con el repaso. Ya me va a volver. Dale. Nosotros seguimos. El 16 de agosto se revisa el segundo rastrillaje en la comunidad mapuche Pull-Off. Allí se encuentra un collar de Santiago Maldonado. Al otro día, Interpol agrega a Santiago Maldonado en la lista de personas buscadas. Acá sí hay una especie de quiebre. A partir del 16-17 de agosto, los organismos internacionales empiezan a tomar dimensión de lo que estaba pasando en Argentina. Cuando Tranto, el juez a cargo de la causa, todavía no estaba teniendo ningún tipo de intención de entender a la gendarmería como posible sospechoso y había todavía una suerte de cuidado y un proteccionismo, yo diría negacionismo importante en relación a lo que estaba pasando. El 19 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige que se hagan las investigaciones correspondientes, le empieza a exigir al gobierno respuestas que no estaban apareciendo. Bien. Seguimos. El 24 de agosto cambia la carátula finalmente, 24 de agosto, tardaron 24 días en comprender que hablábamos de desaparición forzosa de persona. La última vez, el último registro que se tuvo de Santiago Maldonado fue en manos de Gendarmería y hay testigos, digamos. Tardaron 24 días en comprender que eso implicaba que la causa se entienda como desaparición forzosa. Sigo, dale, ¿te parece? Seguí. El 1 de septiembre. Masivas marchas en todo el país reclaman la aparición con Santiago Maldonado, la segunda marcha masiva. Y acá empieza a aparecer el componente más preocupante de todos que tendríamos que reflexionarlo como sociedad, que tiene que ver con el cierre de estas marchas, donde miles y miles de personas se expresaban pacíficamente, incluso sin banderas políticas, pidiendo justicia por la causa de Santiago Maldonado, y al final, donde había disturbios que se pueden leer de mil formas, que se pueden hacer muchas interpretaciones al respecto, los titulares del día siguiente hablaban de una manifestación violenta, de violentos irrumpiendo en Plaza de Mayo y queriendo... Sí, si quiere afectar al orden social. No, me acordé un poco del hilo volvemos. de lo que quería llegar hoy, que ya está, ya pasó, pero bueno, un poco tiene que ver con el perfil. Vos hablabas, uno lo escuchaba la Nata, reescuchaba todo lo que se dijo, y él dijo, ¿sabían ustedes que hay una guerrilla indígena en nuestro país? Eso decía Jorge Lanata, refiriéndose a este grupo, increíble, a esta comunidad, que lo único que tenía cuando llegaron a su casa fueron 3 binoculares, 2 hachas y piedras y machetes, increíble, para defenderse de ese ataque. Bueno, que de Santiago Maldonado se dijo que era un karateca, un montón de cosas, que había sido entrenado por los kurdos, bueno, todo lo mismo que bueno, y también todas las teorías de su desaparición, que hay que recuperarlas también, porque no eran dichas por el vecino. Y ahí está, digo, la responsabilidad política. Las decía el gobierno. El gobierno planteaba que hasta Carrió hace pocos días, en un 20% existe la probabilidad de que Santiago Maldonado esté en Chile. Está en Chile. Y me van a venir a pedir perdón, dijo. Me van a venir a pedir perdón. Bueno, pero esto vos hablaste sobre la responsabilidad a la hora de informar, y estos periodistas le dieron asidero a todas estas versiones. Llevaron gente a piso que dijo que yo a Santiago Maldonado lo llevé en mi auto hasta no sé dónde. Increíble. Quería llegar a Ushuaia. Hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado estaría comprando en un negocio, muestran el video, aparece el chico diciendo soy yo, no es Santiago Maldonado. Y este medio, con todas las oportunidades que tiene para chequear, sigue diciendo, sin importarle que hay una familia detrás, sin importarle... Con información, sigue diciendo sería Santiago, cuando hay alguien que está diciendo soy yo, no es Santiago. No, impresionante. Bueno, impresionante, aberrante. Y también es aberrante y nos tiene que despreciable y repudiable. Nos tiene que dejar alguna enseñanza todo esto. El 5 de septiembre, el mapuche Matías Santana, recién hablábamos de él, declara que vio que Gendarmería se lleva a Santiago, si quiere uno de los testigos clave de ese día. Avancemos un poquito más. Se lo trató de mentiroso a Santana, de que se lo había
que declaró que se había llevado. Y ahora se retoma esa hipótesis y empieza a tomar justamente credibilidad la hipótesis de ¿quiénes? De los mapuches, de quienes estuvieron ahí, de quienes dieron su versión y aportaron su testimonio. También y aparecieron las fotos que siempre tuvo la gendarmería. Desde el día 1 estaban en el disco rígido de una de las computadoras de un gendarme. 6 de septiembre, el secretario de Derechos Humanos de la Nación declara que la principal hipótesis apunta a gendarmería. Y acá, si se quiere, políticamente se da el giro. Recién hablábamos del giro que se empieza a dar cuando toma dimensión los organismos de derechos humanos de lo que pasaba. Yo creo que acá es donde toma el giro político y de repente los gobernantes y muchas de las personas que salían en algún punto a avalar lo que estaba diciendo el Ministerio de Seguridad en relación a esta causa, empiezan a señalar que Gendarmería pudo haber tenido que ver. Tampoco creamos que lo hacían con una firmeza absoluta, pero lo empezaban a hacer. Eso es la mayor profundidad de todo el comentario y todo el testimonio que dio el gobierno. La principal hipótesis, te dijo eso y no se dijo nada más. Nunca más se avanzó. Luego de eso, Patricia Bullrich dijo, tal vez algún gendarme se le fue la mano. Se le fue la mano en TN bueno. Hasta ahí llegó, fue nada más que ese comentario. 12 de septiembre. Los esperados ADN sobre algunos móviles de gendarmería utilizados en el desalojo de la Ruta 40 resultan negativos. Motivo que da suficiente fuerza como para que muchos medios masivos nacionales digan que Gendarmería no había sido. Error también. 22 de septiembre. Recusan al juez federal Guido Tranto. Hay que decirlo como hablábamos recién de Nocetti. Guido Tranto, desde el día número 1, la familia estaba diciendo que no estaba haciendo lo necesario para aportar en la causa. Desde el día 1 no podían entender cuál era el procedimiento del juez, qué era lo que estaba pasando con su accionar, desde el poder más importante en todo esto, que es el poder De hecho, el último allanamiento que hizo en la pull-off no dejó entrar a Sergio Maldonado y a su abogada, no dejó presenciar cuando es una de las partes que tenía que estar presente sobre ese... Le negaba la presencia a las partes. Uno de los tantos errores que Tranto cometía. Queda a cargo entonces del expediente el actual juez, el juez Geral, el juez de Rawson, Gustavo Geral, que anoche, y vamos a estar repasando ahora en minutos nada más, hablaba para los medios que estaban allí presentes y pedía cautela y tiempo. Seguimos y ya llegamos... Nos vamos acercando, 1 de octubre. Al 1 de octubre. Más de 100.000 personas reclamaban en Plaza de Mayo entonces por la aparición de Santiago Maldonado. Se desarrollan protestas en distintos puntos del país. Acá la causa ya era no solo nacional, sino por supuesto de alcance... te diría que mundial. Fue impresionante la cantidad de gente. Deberíamos recordar la cantidad de gente que esa tarde se hizo presente en Plaza de Mayo, donde otra vez terminó con ciertos incidentes que fueron leídos de una manera también equivocada. Hay que decirlo que eran miles y miles de personas. Nosotros estuvimos allí, hicimos la cobertura. Fue un clima de absoluta paz y un pedido muy lícito y muy noble por parte de mucha gente, la sociedad, que reclamaba justicia en relación al tema de Santiago. Y de hecho hubo agresiones a periodistas en esta marcha. Exactamente, fue esa noche. Están perfectamente filmados, todavía no han sido detenidos ni identificados, pero sí fue detenido la persona que arrojó un huevo al auto del presidente Macri. Y hay fotos, y también lo tenemos que decir, hay fotos de personas que estaban manifestándose de forma violenta esa noche, que son las mismas personas identificadas con fotos, digo, porque esa es la información que importa, que también formaban parte de la campaña, que aparecen con remeras de Cambiemos, que son militantes, digamos. Hay una responsabilidad política muy grosera también. O cuando se dice hay infiltrados, ¿qué es lo que se quiere decir? Se quiere decir que hay gente que estaba ahí para alterar el orden de esa marcha, para de alguna manera redireccionar el fin de esa convocatoria. Y lo lograron, y vaya si lo lograron. Distorsionar el sentido, ¿no? Sí, y el 7 de octubre la ONU le exige al gobierno esclarecer el caso. Mucho no le importó al gobierno. Tampoco hicieron eco de lo que dice la ONU, que más de una vez... se puede cuestionar de 1000 formas, pero no deja de ser un organismo internacional. Última placa, 14 de octubre. El juez Gustavo Geral le informa a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que la hipótesis más firme es que Santiago lo desapareció la Gendarmería. Finalmente, lamentablemente, el 17 de octubre, buzos de prefectura encuentran un cuerpo luego del tercer rastrillaje en Río Chubut. Y aquí es donde, por supuesto, nosotros vamos a tener la misma prolijidad, rigurosidad periodística y paciencia y, si se quiere, apoyo a la familia de Santiago Maldonado.